Otro aspecto clave, otro principio agroecológico es el largo plazo. Y cuando uno empieza a considerar el largo plazo versus el corto plazo, las decisiones que uno toma son bien distintas. Acá lo que tenemos son arándanos. Y toda esta pradera fue plantada exclusivamente para polinizadores. Es decir, que en vez de plantar trigo, plantaron flores para los polinizadores. Y nosotros lo que hicimos fue comparar estos tipos de productores versus productores que en vez de plantar acá flores para polinizadores, habían plantado más arándano. Entonces tenemos la cuestión, un poco menos de superficie de arándano con flores para polinizadores versus la circunstancia todo arándano. Lo que veíamos es que el primer año a los que plantaron flores les fue muy mal, porque invirtieron un montón en plantar flores y estas praderas biodiversas, fíjense, todavía no se habían establecido. Y no había cambios en el rendimiento. El segundo año la situación era muy parecida, es decir, que estos productores estaban muy enojados con todos los académicos que le habían propuesto hacer esto, invertir dinero. Es decir, hablar es muy lindo, porque digamos, a uno de repente por ahí llega todos los meses, sigue cobrando el sueldo, digamos, pero si uno tiene que vivir de esto y uno invirtió dinero y tiempo y tomar riesgo de hacerlo y las cosas no funcionan, no está muy bueno. Y el tercer año ya estos productores que tenían flores tenían un rendimiento bastante mayor en estos arándanos que los que no tenían flores. Y el cuarto año que las parcelas se establecieron, los que habían plantado flores tenían un rendimiento muchísimo mayor de los que no habían plantado flores. Y ese rendimiento compensó todas las pérdidas de los años anteriores y las superó y tuvieron una ganancia neta a lo largo de 4 años. El tema es que académicamente es muy difícil llevar adelante proyectos que duren más de 4 años, que duren 4 años. Generalmente nosotros conseguimos financiamiento para seguir estas cosas y medirlas 1 o 2 años, a veces 3, digamos, pero llevar esos experimentos y poder seguirlos en el largo plazo, estas praderas son praderas perennes, es decir, que estos beneficios van a seguir por mucho más que 4 años. Es decir, que el quinto año ya los tipos no invertían nada, tenían mucho mayor rinde que los que solo tenían arándano y seguían teniendo mayor retorno económico. Es decir, que las prácticas se pagaron solas y tenían mucho más beneficio económico y les fue muy bien. Pero, la cerveza. ¿Cómo? Y te pagaron la cerveza, sí. Pero hubo que sufrir. hubo que sufrir. ¿Cómo lograron que esperaran y no modificaran los cultivos? Bueno, había mucho contacto entre los productores y los académicos y básicamente relaciones de confianza. Sí. Entonces, yo voy a preguntar acá, ¿cómo seleccionan las especies? Bien. Porque esto también pueden ser especies después que sean invasoras, por ejemplo. Claro. Y tener un impacto más. Este es un ejemplo en Estados Unidos y todas estas especies son nativas. Y ellos tienen muy bien desarrollado todo lo que es, incluso uno puede ir a un negocio y comprar semillas de plantas nativas, de todas estas plantas, y entonces se seleccionan en base a principios agroecológicos. Un principio es seleccionar la diversidad de especies. ¿Por qué diversidad de especies? Porque brindan recursos para distintas especies de polinizadores. Y además porque florecen en distintos momentos. Entonces los polinizadores que viven ahí necesitan alimento por todo el año. Y nuestros monocultivos florecen durante un periodo corto, entonces por ahí te dan mucho alimento por poco tiempo, pero los bichos necesitan seguir ahí cuando no está el cultivo floreciendo. Y entonces necesitas diversidad de plantas. Siempre plantas nativas y diversas y tratando de captar floración durante todo el ciclo de vida de los polinizadores nativos. Básicamente, esos son los grandes principios. Y para eso hay que tener algo de conocimiento de la flora nativa del lugar. Entonces hubo que esperar 4 años para darse cuenta que la cosa funcionaba y en muchos contextos son así. Si hubiésemos hecho el estudio solo por 2 años, las conclusiones hubiesen sido muy distintas. Y el tema es que el problema es que buena parte de nuestras decisiones, sobre todo en países donde digamos,
circunstancias socioeconómicas del agro cambian muchísimo en el corto plazo, como el nuestro, las decisiones de manejo se basan mucho en el corto plazo. Es decir, cuál va a ser el precio de la soja el año que viene, cómo viene el mercado de la bolsa, etcétera, etcétera. Y solo en base a eso es que a veces tomamos decisiones. Y eso puede tener efectos negativos, incluso de retorno económico para el mismo productor. Y tiene efectos negativos también para el medio ambiente. Esto es un paper en Nature, y lo que vemos es que esto es el número de especies que uno necesita en un ecosistema para promover los servicios. Por ejemplo, para tener suelos sanos, o para promover cuánto producen las plantas, o para tener un buen control biológico de plagas, etc. Entonces, 0 es no necesito ninguna especie, 50 especies, 100 especies, más de 100 especies. Y esto es el número de contextos que se evaluaron académicamente. Esto fue progresando muchísimo en la ciencia, en ese sentido. Y esto es lo que yo les comentaba al principio de la charla. Lo que estamos avanzando es, bueno, ¿cuántas especies necesito? La biodiversidad tiene que empezar a ser una herramienta agronómica a manejar, pero ¿cuántas especies necesito? Entonces, al principio, lo que nosotros hacíamos era, bueno, decir, bueno, tengo 5 comunidades de plantas. Una con una especie, otra con 2, otra con 3, otra con 4 y otra con 5 plantas. Y lo evalúo 2 años. Y entonces fueron 2 años contrastantes. Y mido cuánto produjeron esas plantas, por ejemplo, en biomasa para el ganado. Y mido qué pasa a los 2 años. Entonces yo dije, bueno, a los 2 años, las comunidades de 3 especies de plantas fueron las que más producieron. Y no se diferenciaron de las de 4 especies de plantas ni de las de 5. Entonces con 3 plantas alcanza. ¿Me siguen? Con 1 o 2 especies de plantas produjeron menos en esos 2 años. Porque un año fue un poco más lluvioso que el otro. Y entonces necesitabas 3 plantas porque una planta aprovechó mejor esa época húmeda y la otra un poco más seca. Pero después se empezaron a reproducir los estudios académicos de distintos lugares y se empezaron a hacer en 3 años. Y vieron, cuando uno miraba 3 años, con 3 plantas no alcanzaba, con 3 especies de plantas. Necesitaba 5 especies de plantas. ¿Me siguen? Y ese es el número de contextos. El número de contextos es el número de años o en el número de situaciones. Uno puede hacer el mismo experimento con 5 especies de plantas, pero en 2 años en 2 circunstancias. En una loma y en una media loma. O en una media loma y un bajo, que se inunda más. Entonces, ¿cuántas especies uno de plantas necesita para garantizar la producción de biomasa? Y en la medida que la ciencia fue aumentando el número de contextos, es decir, que iban aumentando el número de situaciones o el número de años en el que se veía en el que se evaluaba el rol de biodiversidad, se daban cuenta que en realidad se necesitaban más especies. ¿Ven que acá hay una relación positiva? Y entonces, cuando uno es de vuelta a largo plazo, digamos, cuando uno va incorporando distintos años, y esto en un contexto de cambio climático es clave, uno se da cuenta que en realidad para mantener el funcionamiento de nuestros agroecosistemas y nuestros ecosistemas en general, necesitamos mucho más de especies de las que pensábamos. Y fíjense que esto satura a valores de más de 100 especies. Más de 100 especies. Es un montón. Nadie hubiese dicho, si uno hubiese dicho esto hace 15 años, eras un loco, básicamente. Eras un loco. Pero hoy en día, digamos, datos, digamos, y estos son datos en las revistas más importantes del mundo, esto no es algo que dice, de alguna manera, un hippie, digamos, que se iluminó, digamos, o alguien que se le cruzó, digamos. Es el resultado de resumir las últimas décadas de investigación de ciencia convencional. Digamos, acá no hay ninguna contracorriente. Esto es lo que dice datos cuantitativos, ciencia convencional, ecológica a nivel mundial, completamente aceptada, digamos, por el statu quo actual. Y sin embargo, digamos, son muy fuertes las conclusiones y tienen implicancias muy fuertes en este contexto donde justamente
el principal impacto de la humanidad a nivel global es la pérdida de la biodiversidad. Y justamente lo que estamos viendo es que es una de las cosas que más necesitamos. Y esa es una de las grandes paradojas en las que nos encontramos hoy en día. Acá hay otro ejemplo con polinizadores, y lo que vemos es que acá tenemos la producción a lo largo de los años, para los últimos 50 años, y lo que vemos de vuelta, el tema del largo plazo y el tema de la estabilidad. Lo que vemos que aquellos cultivos que más dependen de polinizadores y más están sufriendo esta pérdida de diversidad, como son estos que están acá, es decir, de arriba hacia abajo aumenta la dependencia y de izquierda a derecha también aumenta, y estos que más están sufriendo la pérdida de diversidad son los que más inestables tienen producción a lo largo de los años. Entonces, el tema de los plazos, y fíjense, si uno es un productor, de repente te interesa más saber que un año te va a ir muy, muy mal, porque eso puede... Los márgenes económicos de producción agropecuaria hoy en día son muy pequeños. Y entonces, a veces te interesa, más que tu producción promedio, te interesa saber si vas a tener algún año muy, muy malo, porque ese año muy, muy malo puede generar consecuencias catastróficas, sobre todo si sos un pequeño productor. Y entonces, el tema de la estabilidad y el largo plazo es un aspecto clave y es un aspecto muy asociado a la biodiversidad, porque justamente lo que hace la biodiversidad es regular esos sistemas, es darles más estabilidad. Y eso es lo que estamos viendo acá, digamos, que estos cultivos son mucho más inestables en cuanto a su producción. Y el último principio agroecológico son las múltiples dimensiones. Y este tema es un poco un aspecto que yo fui introduciendo a lo largo de la charla, y lo que veíamos es que estas prácticas amigables para los polinizadores no solo son buenas para los bichitos que vuelan, sino que previenen la erosión del suelo. Básicamente, la erosión del suelo es un problema gravísimo y se da muchas veces cuando uno tiene el suelo desnudo. Estas prácticas se basan en cubrir el suelo. Reducen, como les comenté anteriormente, la contaminación del agua por agroquímicos, promueven el control de plagas. Muchos de los insectos que controlan plagas también dependen de flores para alimentarse. Y estos insectos también anidan en estos lugares, por ejemplo, a los márgenes de cultivos, que nosotros les brindamos a los polinizadores. Entonces, estas prácticas que brindan hábitat para polinizadores, lo que vemos es que también brindan hábitat para controladores biológicos de plagas, promueven la biodiversidad en general y también brindan valor escénico y turístico. Es decir, cuántos hoteles de Bariloche viven gracias a poder mirar el lago y mirar del otro lado del bosque, y gracias a que alguien no taló esa diversidad que está ahí enfrente. Y lo mismo sucede con el turismo rural en general, que está haciendo un negocio muy importante, en muchos países es clave. Nadie va a pagar para pelarse todo el día debajo del sol en 5.000 hectáreas de monocultivo de soja. Nadie va a pagar por hacer turismo en ese lugar, digamos. La gente paga para hacer turismo en un lugar asociado a biodiversidad, asociado a agua, asociado a sombra, asociado a un bosquecito, asociado a árboles que brindan también hábitat para polinizadores. Y básicamente, muchas veces no se aplican estas prácticas simplemente por ignorancia, porque no están justamente los datos, no está el conocimiento. Y de vuelta ese es el conocimiento que estamos queriendo generar, pero muchas veces no se aplica porque no conviene en el corto plazo. Nosotros también hemos hecho estudios, por ejemplo, con café en el corto plazo, y en algunos lugares con café en el corto plazo te conviene preservar la selva porque tenés más polinizadores y tenés más producción de café, por ejemplo, en algunos lugares de Brasil, pero en otros lugares, por ejemplo, en Ecuador, te conviene talar la selva. Te conviene talar la selva y poner más café, y eso te da más rendimiento. Es decir, que el costo de oportunidad de talar la selva es mayor que el de preservar la selva. Eso en el corto plazo. Es decir, que obviamente hay distintas circunstancias en distintos lugares y a veces hay relaciones de compromiso. ¿No? Digamos, no todo es siempre más en todas las circunstancias. Y obviamente la idea es empezar a aplicar estas prácticas en donde las sinergias sean mayores y las relaciones de compromiso sean menores. En donde puede ser, por ejemplo, en tierras marginales
o en tierras que ni se cosechan, como ese bordecito que yo les contaba, o muchas veces cuando uno siembra un gran lote, uno siembra un bajo también. Y ese bajo de repente no rinde mucho, no tiene buenos suelos, uno no va a obtener una buena cosecha de ese bajo. Sin embargo, ahí uno podría tener un montón de diversidad de especies y promover, digamos, hábitat para polinizadores. Entonces, empezar a trabajar donde estos compromisos sean menores, donde las sinergias sean mayores, cercanos de fuente de agua, digamos, si son fuentes de agua para consumo humano, bueno, cercano a fuente de agua, uno puede promover esos hábitats. De hecho, hay muchos ejemplos a nivel mundial que el tema de, digamos, de proteger las fuentes de agua es clave. Y hay ejemplos en donde, por ejemplo, las ciudades que están cuenca abajo, les están pagando a los agricultores cuenca arriba para que cercanas a las fuentes de agua hagan prácticas agroecológicas para no contaminar esa agua. Y entonces esa agua llega, digamos, no contaminada a las ciudades y las ciudades ahorran mucho dinero en no potabilizar esa agua. Y eso es una situación de ganar-ganar, digamos, porque los agricultores reciben dinero por esas prácticas, además se benefician porque tienen más control de plagas y más polinización. La ciudad también se beneficia porque les es más barato pagarle a los agricultores arriba que establecer complejas plataformas para que purifiquen el agua. Y entonces hay muchas situaciones de ganar-ganar, que lo que necesitamos es más conocimiento, más planificación y más diálogo. Pero, perdón, sí. En ese caso, ¿no? Que sería tipo pago por servicios de ecosistema. Sí. ¿No? El gran problema también es cómo se monetariza ese servicio y cómo se paga. ¿Cómo se resuelve eso? Esa comunidad, ¿cómo se valora esa servicio? Hay distintos ejemplos en distintos lugares del mundo y básicamente el ejemplo que yo te contaba era de ciudades en China y ahí me parece que llegaron a un acuerdo. Pero digamos, Costa Rica, que también tiene ejemplos asociados en ese sentido, tiene otras dinámicas, pero básicamente es sentarse y dialogar. Hay un montón de herramientas desde la economía para hacerlo. Uno es preguntarle a la gente, por ejemplo, cuánto estaría dispuesto a pagar por preservar hábitat natural. Y eso se hace, tiene encuestas, cada método tiene sus pros y sus contras. Otro método es justamente saber, bueno, si vos preservás tanto hábitat natural, cuánto te aumenta el rendimiento y eso cuánto vale. Y eso lo monetarizás también. Hay muchos métodos desde la economía para ponerle valor de mercado. Uno es preguntarle a la gente, como te acabo de decir, otro es ver cuánto aumenta la producción, otro es el costo de reemplazo, cuánto te cuesta reemplazar ese servicio. Y en ese sentido sería el típico utilizar, es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí la planta potabilizadora? Entonces sé cuánto le doy a los agricultores. En la abeja melífera también es clave, digamos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí reemplazar el rol de la abeja melífera o reemplazar el rol de los insectos silvestres trayendo colmenas de la abeja melífera? ¿Cuánto tengo que pagar yo por esas colmenas de la abeja melífera? Lo que encontramos es que no las puede reemplazar, o sea que ese razonamiento tampoco es válido. Pero hay muchos mecanismos, yo te mencioné solo 3, desde la economía para monetarizar esos servicios. Y nosotros también hicimos una revisión a nivel global, más focalizándonos en prácticas agroecológicas más general, por fuera de los polinizadores, incluyendo polinizadores, pero más en general. Y cuando uno hablaba con la gente o con los políticos, con la gente en general, digamos, el prejuicio es que las prácticas agroecológicas sí son muy lindas, todo bien, dañan menos el medio ambiente, pero no son rentables. Y lo que encontramos es que justamente es lo opuesto, que eran más rentables y que tenían más rendimiento. El problema es que una escala menor, digamos, es quién se apropia de esa rentabilidad. Pero generalmente tienen más rendimiento y son más rentables, es decir, que uno obtiene más dinero por hectárea. Y una de esas prácticas incluye la agricultura orgánica, por supuesto. Muchos de los agricultores orgánicos naturalmente se están dando cuenta de eso. Pero lo que de manera interesante no existía era otros índices socioeconómicos y cuestiones de largo plazo. No sabemos nada del impacto de la agricultura convencional sobre el largo plazo, sobre cuestiones humanas, de salud,
de bienestar social, no sabemos nada. Básicamente es un agujero muy importante desde el punto de vista académico. Todo esto, cuando digo no sabemos nada, es siempre desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Y entonces en ese sentido es que empezamos a desarrollar protocolos para cuantificar el impacto de las prácticas agroecológicas sobre aspectos sociales, humanos, ambientales, culturales, sobre estos múltiples aspectos que también son claves para nuestro bienestar, no solamente la producción agropecuaria. Y estos protocolos están siendo aplicados en distintos lugares del mundo, en África, en Brasil y también en Latinoamérica. Y la idea es que, digamos, cuestiones económicas, el mercado no es solamente, es decir, la economía es más que el mercado y el valor de una práctica o de un sistema agroecológico va más allá del precio también y de la monetarización. Y la idea es también considerar que el valor socioeconómico incorpora estas múltiples dimensiones. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que promover las prácticas amigables hacia los polinizadores, si uno se focaliza solamente en la apicultura, uno promueve aspectos de capital humano, porque uno promueve empleos en agricultura, promueve aspectos asociados culturales, la tradición y el sentido de densidad y la conexión de poder criar abejas, digamos. Básicamente, muchos de los apicultores son de pequeña escala y lo hacen porque es hermoso, porque les gusta, mantiene... y eso también hace a la salud. Esa gente va menos al hospital, se enferma menos y cuesta menos también para los países, digamos, si uno se preocupa por el dinero. Cuestiones de financiero, la apicultura es un aspecto clave de desarrollo económico, digamos, porque es una actividad que uno puede ingresar sin tener mucha plata. Digamos, uno necesita conocimiento y trabajo. Y con un par de colmenas uno ya puede empezar a vender miel y tener una segunda fuente de ingreso que puede ayudar, además de tener un alimento sano. Ambiental, porque estas prácticas promueven la diversidad y reducen contaminación, etc. Físico, es decir, hay un stock, ese stock de colmenas es un stock de un bien de capital, es un stock físico, que también es un bien de producción. Y social, porque promueve a que los apicultores se agrupen en cooperativas, etc. Y eso también tiene muchos beneficios desde el punto de vista de desarrollo. Y la idea es justamente que empezar, la idea de estos protocolos es que si bien el capital financiero es fundamental, es uno de los capitales a evaluar, no es, digamos, hoy en día, digamos, las decisiones se toman en base a decisiones de mercado y de corto plazo, muy concentradas en este aspecto, ¿no? En el aspecto financiero y de corto plazo. Y si bien eso es un aspecto clave, la idea es que no es el único y que buena parte de los problemas que estamos teniendo hoy en día es que justamente es por considerar solamente esos aspectos. Y la idea es empezar a incorporar en el mercado, pero también incorporar en las decisiones de manejo que vayan más allá del mercado, porque fíjense que muchas de nuestras decisiones también apuntan a nuestra rentabilidad, ¿no? Porque yo les contaba muchas decisiones agropecuarias que implicaban aplicar pesticidas de más o sembrar de más, que implicaba gastar más dinero. O sea que si bien también las decisiones de mercado de corto plazo son claves, hay muchas decisiones que van más allá del mercado y que esas decisiones que van más allá del mercado, que hoy en día se están tomando, empiecen a considerar un balance entre todos estos aspectos que son clave para nuestra supervivencia y que justamente por no incorporar el balance entre estos aspectos es que estamos empezando a tener todos estos problemas que estamos viendo a nivel global. Y esto también, como les contaba, estamos aplicando la frambuesa en la zona, en la comarca, pero también a cultivos de pera y manzana en la región del Valle del Río Negro y Neuquén, pero también en la desembocadura del río Colorado, que tienen también los mismos problemas de intensificación convencional, como vemos a nivel mundial. Y lo que estamos viendo es que también en este contexto la polinización también aumenta la rentabilidad y también aumenta, le da más dinero a los productores manejar bien la polinización en un contexto más amplio de un balance entre muchas otras dimensiones. Es decir, que estos paisajes amigables a los polinizadores también son paisajes amigables para los seres humanos. Y este es un estudio que estamos realizando ahora, en donde, fíjense,
Arriba tenemos biodiversidad de cultivos. Estamos comparando países que tienen más diversidad de cultivos. Fíjense que acá hay 4 cultivos y cada uno tiene, digamos, un 25% de las hectáreas. Si ustedes tienen un campo de 100 hectáreas o una región 100.000 hectáreas, acá tienen 25.000 trigo, 25.000 uva, 25.000 manzana y 25.000 maíz. En cambio acá es casi todo trigo. Y lo que estamos encontrando es que cuando uno tiene más diversidad, regiones con más diversidad, hay una mayor diversidad de empleos asociados a que estos cultivos requieren distintos insumos y servicios, requieren distintos tipos de máquinas. Digamos, la cosechadora que metes en trigo no es lo mismo que cosechar la uva. Requieren distintas cadenas de procesamiento. El trigo no se procesa de la misma manera que la uva. Requieren distintas cadenas de comercialización y eso está generando mucho más empleo. Lo que nosotros vemos, no tengo tiempo de mostrar los resultados ahora, pero lo que vemos es que países que tienen mayor diversidad de cultivos tienen más empleo. Y fíjense, si uno habla con cualquier político y le pregunta, bueno, ¿cuáles son los principales problemas en tu país o en tu región? Sin duda, dentro de los 5 principales problemas, en la mayor parte de los países, el empleo sale siempre. Fíjense que países con más diversidad brindan más empleo. Y ese es un aspecto clave a tener en cuenta y que no está siendo tenido hoy en cuenta, ni siquiera se discute en ninguna decisión de ningún tipo de manejo de ningún paisaje agropecuario. Entonces, para terminar, ¿es posible producir alimentos sin destruir el planeta? La respuesta es sí. Hay muchos principios agroecológicos que se pueden empezar a aplicar y estos principios agroecológicos no van en contra de nadie, están basados en datos académicos. Falta mucho por avanzar sin duda, pero también falta mucho para avanzar digamos, en la identificación convencional y sabemos que las prácticas que hoy en día que estamos usando tienen muchos aspectos que no están bien, es decir, y también estamos comprobando que estos principios agroecológicos funcionan y que se pueden utilizar. Por lo tanto, es posible producir alimentos sin destruir el planeta, sí es posible. Estos principios agroecológicos funcionan en campos pequeños y también funcionan en campos grandes. Necesitan mucho conocimiento, son basados en el conocimiento. Estamos avanzando en ese conocimiento. Son estos 5 que yo describí hoy, pero hay muchos más. Uno clave está asociado al reciclaje, ¿no? El concepto de desperdicio es un concepto humano, digamos, pero en los sistemas naturales o agroecológicos no existe la basura, es decir, todo se recicla, ¿no? Digamos, es decir, las hojas que caen son el alimento para otro organismo. Y es todo así. Y justamente uno de los principios claves de la agroecología es el reciclaje y eso nos ahorraría muchos problemas que tenemos hoy en día justamente por no considerar este principio que podemos charlar para otra charla, que podemos discutir en otra charla también. Como científicos también estamos haciendo mucho en tratar de vincularnos con los productores agropecuarios, con los tomadores de decisiones, con el público en general, pero también con los políticos a nivel global y trabajamos en plataformas intergubernamentales gratuitamente, dedicamos buena parte de nuestro tiempo a realizar estas cosas para tratar de generar legislación a nivel global, en tratar de cambiar la sustentabilidad de nuestros sistemas hoy en día, pero también es muy importante lo que pueden hacer los consumidores, y ya con esto termino, son las últimas 2 diapositivas. Como consumidores vimos que la mayor parte de la gente vive en las ciudades y la mayor parte de nosotros somos consumidores y pensamos que no tenemos nada que hacer con respecto al problema ni podemos influenciar de ninguna manera. Y en realidad somos tal vez los más importantes, porque cada decisión de consumo implica un modo de producción. Digamos, y detrás de cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones de consumo, hay una persona detrás con una motosierra, digamos, proveyendo ese servicio que nosotros estamos comprando. Y en realidad los consumidores tenemos un papel clave para jugar en este sentido. Y mientras que la intensificación ecológica actúa acá sobre el medio ambiente, sobre cómo producir sin destruir el medio ambiente, los consumidores afectan acá, digamos, en nuestra demanda de distintos tipos de producción, de nuestros sistemas de producción y por lo tanto en el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer?
una de las cosas es consumir productos locales y agroecológicos, digamos. Siempre que uno pueda elegir consumir localmente, directamente del productor, y productores que uno, en la medida que pueda, tenga conocimiento que estén llevando adelante ciertas prácticas agroecológicas. Eso es un cambio muy importante, y no consumir alimentos que vienen desde muy lejos, viajando y basados en prácticas convencionales. Reducir los desperdicios. 1/3 de la comida que se produce se tira. 1/3. Es un montón. En todas las cadenas de comercialización, incluso en las cadenas también de venta, en supermercados, en restaurantes, etc. Reducir el consumo de carne. Digamos, comemos en general más carne de la que necesitamos nutricionalmente. Y como les dije al principio, el mapa global está dominado justamente por la ganadería, digamos. Buena parte de nuestra agricultura va para alimentar el ganado, y además les mostraba en ese gran mapa mundial al principio de la charla que digamos, la cantidad de superficie que se destina a alimentar ganado es terrible, digamos. Es decir, que si comemos un poquito menos de carne, reducimos nuestra demanda de superficie agropecuaria a nivel mundial de manera muy, muy, muy importante. Además es muy ineficiente. Piensen que el maíz y la soja que podríamos consumir directamente nosotros, la mandamos a China, la comen chanchos en China, y los chanchos también tienen una eficiencia energética muy alta, lo mismo las aves, lo mismo las vacas en feedlot. Las vacas en feedlot aprovechan solamente 3% de la energía del maíz que se podría aprovechar. Y entonces es muy ineficiente ese proceso de obtener nuestro alimento a través de carne de vaca que obtenerlo directamente a través de consumir vegetales. Entonces acá no es una cuestión de revolucionar nuestra alimentación, no apunta a eso. Simplemente, si comen carne 7 veces por semana, coman 6, si comían 3, con 2 alcanza. Digamos, nutricionalmente con comer una sobra, y 300 gramos de carne resobra. Pero no hace falta que lleguen a ese extremo si quieren, pero consuman un poco menos, y si todos hicieran eso, ya sería revolucionar el impacto que tendríamos sobre el medio ambiente y sobre el planeta. Y la última es empezar a cultivar, empezar a conectarse también. Más allá de la cantidad de alimentos que uno puede hacer, uno también empieza a comprender las cosas de otra manera. Ustedes piensen que también mucha de la gente que toma decisiones sobre el sistema agropecuario y sobre la humanidad a nivel global, nació en una ciudad, se creó en una ciudad y no comprende absolutamente nada de que estamos dentro de un sistema ecológico y que las decisiones que tomamos pueden tener un impacto negativo, digamos. Y de alguna manera empezar a cultivar también tiene un montón de beneficios más allá de la cantidad de alimentos que yo pueda lograr. Es reconectarse, comprender cuáles son los principios agroecológicos que dominan este planeta, sobre los cuales tenemos que actuar, cuál es el impacto que estamos teniendo, porque el planeta nos queda chico ya, digamos. Y eso hace también que tomemos mejores decisiones y que valoremos de mejor manera cosas que hoy en día no estamos valorando, y al no estar valorando la estamos perdiendo y lo estamos pagando, y cada vez lo vamos a pagar más caro. Es decir, el medio ambiente no es por los insectos, no es por los animales que van a seguir estando, digamos, es básicamente porque nosotros dependemos del medio ambiente. Y es para justamente, de alguna manera, garantizar nuestra subsistencia en el mediano y en el largo plazo. Básicamente esta es una charla totalmente antropizada, digamos, es una visión de, digamos, necesitamos en el medio ambiente, cómo podemos manejar el medio ambiente para vivir de mejor manera. Muchas gracias.